Los volcanes de la provincia de Ciudad Real, lo que conocemos como Campo de Calatrava, se encuentra en proceso de selección, podemos decir, para ser nombrados Geoparque Mundial de la UNESCO con el nombre Volcanes de Calatrava. Esto ha sucedido gracias a la investigación del grupo Geovol de la Universidad de Castilla-La Mancha, autores, como muchos conocen, del libro Ciudad Real, Magma y Agua. Vamos a hablar con ellos. Estamos en el Campo de Calatrava y estamos en un espacio del Campo de Calatrava muy interesante desde cualquier punto de vista, desde el que lo consideremos. Estamos en el Cerro de Alarcos. El Cerro de Alarcos, que es un hito en la evolución histórica de toda esta llanura que nos rodea y que forma, no el centro geométrico, porque eso es complicado, pero que forma parte del centro de la región volcánica del Campo de Calatrava. En el Cerro de Alarcos vivían hombres, vivían mujeres que veían este paisaje, más o menos bastante parecido. No estaban los puentes, evidentemente, no estaban algunas de las alquerías, había otras, pero el paisaje era bastante parecido. Estaban los cerros de cuarcita, como las que estamos ahora pisando, todas esas rocas que vemos ahí, y estaban los volcanes. Y estaba el río que, muy tranquilo, muy perezoso, recorría la llanura. Y recorría la llanura de una forma bastante parecida como está ahora, con carrizales, con zonas encharcadas, con zonas pantanosas, con zonas en las que vivían muy a gusto los mosquitos que te picaban y te daba la malaria. Y quizá entre eso y circunstancias políticas es cuando Alarcos va perdiendo importancia, van perdiendo importancia las fortalezas que están entre Caracuel, Alarcos, Calatrava la Vieja, y en la idea de un rey aparece el fundar otro espacio habitable, una ciudad, una villa entonces, que era Ciudad Real. Ciudad Real está entre volcanes, rodeada de volcanes, y no solamente rodeada de volcanes, sino que está encima de 3 grandes volcanes, que digamos son los que configuran su trazado urbano, sus problemas de humedades, sus problemas de asentamiento de los edificios, y les dan su característica de ciudad que parece que es llana, pero que no lo es. Esos volcanes son unos volcanes especiales, son unos volcanes que se llaman freatomagmáticos, son unos volcanes que reciben el nombre anglosajón de mahares. ¿Y por qué se llaman mahares? ¿Y por qué tienen esa especialidad? Porque son volcanes que se generan cuando el magma que sube desde el manto se junta con el agua de los acuíferos. Debajo de Ciudad Real hay muchísima agua. Se junta con el agua de esos acuíferos y se forman unas explosiones tremendas. El agua se convierte en vapor, y es como si tuviéramos una olla express a la que no le hubiéramos dejado ningún respiradero. Simplemente cuando se llena de vapor explota. Pues eso pasaba en estos volcanes, y por eso Ciudad Real está asentada sobre estos 3 mahares que se generan en tremendas erupciones de carácter explosivo. En el entorno de Ciudad Real pues tenemos otro tipo de volcanes. Si miramos por aquí vemos muchos volcanes. No sé si me puedo mover, pero me voy a mover porque estar estática es que no hace que me pueda explicar con cierta naturalidad. El Cabezo del Hierro, la Cabeza del Palo, los volcanes del entorno del domo de Ciudad Real, de la llanura que se extiende entre Ciudad Real, Alcolea, Picón, hasta que llegamos a las sierras de Piedrabuena. Y todos esos volcanes son los que configuran nuestro paisaje, todos esos volcanes son los que nos dan unas características que nos diferencian de otras zonas de la propia provincia y que nos asemejan, por el contrario, a algunas zonas europeas. Los volcanes del Campo de Calatrava están dentro del volcanismo continental europeo.
y por tanto somos comparables con el macizo central francés, con la zona del Eifel en Alemania, con los volcanes de Chequia, con los volcanes del entorno del lago de Balatón en Hungría. Es decir, somos diferentes del resto de lo que aparece en la península ibérica y somos parecidos a lo que aparece en Europa. Y de esta diferencia y a la vez de esta semejanza surge la idea de que podríamos ser un territorio con una categoría que nos permitiera revalorizar, como se dice ahora, poner en valor nuestros elementos paisajísticos asociados al volcanismo. Y de aquí surge la idea de que pudiéramos solicitar una catalogación como Geoparque Mundial de la UNESCO basados en nuestros volcanes y en el paisaje volcánico que esas erupciones han generado en el campo de Calatrava. En eso está trabajando el grupo de investigación GeoVol, en eso estamos trabajando con mucha más gente, con historiadores, con arqueólogos, con geólogos, con ambientalistas, y nuestra idea es hacerlo bien para que pasemos todos los controles, pasemos todas las pruebas, todos los exámenes y podamos llegar a conseguir esa catalogación de Parque Mundial de la UNESCO para los volcanes del campo de Calatrava. Nos encontramos, como ha dicho mi compañera Elena González, en el Cerro de Alarcos. Un asentamiento, un ejemplo de uno de los asentamientos que nos vamos a encontrar y que nos encontramos en toda la provincia de Ciudad Real, en todo el municipio de Ciudad Real y sobre todo en lo que viene relacionado con el Valle de Alcudia. El asentamiento de Alarcos sí que es verdad que se le conoce más por la famosa batalla y la pérdida o la derrota que sufrieron los cristianos ante los almohades en el 1195, pero sí que es verdad que es un asentamiento típico en el que se ha ido ocupando incluso desde época del bronce, ¿vale? Según compañeros y tanto arqueólogos como medievalistas tienen constatado que incluso desde el bronce, desde la sociedad íbera, tal, han ido ocupando este cerro, este asentamiento, y nosotros como geógrafos lo que intentamos explicar o lo que investigamos es la impronta que deja todos esos asentamientos a lo largo de todas las civilizaciones sobre el territorio. El asentamiento, sobre todo en lo que sería en el Valle del Guadiana, en lo que sería en el término municipal de Ciudad Real, arranca incluso desde el Paleolítico. Tenemos varios asentamientos del Paleolítico en el que ya nos dan esa muestra y esa explicación de lo que se iba buscando con dichas ubicaciones. Primero, el acercamiento al agua, ¿vale? Estamos en el Valle del Guadiana, que sí que es verdad que en otras épocas, si estamos hablando del Paleolítico, las condiciones climáticas eran distintas, ¿vale? Con lo cual sí que podemos decir que tendríamos un régimen de precipitaciones mayor, con lo cual el río Guadiana sería mucho más caudaloso, incluso las lagunas de origen volcánico también tendrían agua. Esto hace que esa sociedad paleolítica, en la cual era sobre todo nómada, iba buscando esos asentamientos en los que a su vez toda la fauna iba en busca de ese recurso, sobre todo del agua, con lo cual ya tendríamos por lo menos la circunstancia idónea para que se pudiera cazar. Aparte del Paleolítico también tenemos asentamientos bastante importantes, ya si damos un gran paso, el tema medieval, como puede ser el castillo de Ciruela, el castillo de Benavente, que lo mismo, ¿no? Lo que dejan muestra justamente es eso, ¿no? La importancia y sobre todo cómo aprovechaban esos recursos, porque tanto Ciruela como Benavente, aparte de la construcción en cuarcita, como puede ser en el caso de Alarcos, en el que estamos en un cerro de cuarcitas, con lo cual, ¿qué es lo que van a utilizar para desarrollar o construir su ciudad?
la cuarcita, aparte del tapial, aparte del adobe, ¿no?, para poder construir todas las murallas y todas las torres. En el caso de Benavente y Ciruela, ¿qué vamos a encontrar? Van a estar en zonas donde van a estar relacionadas o van a estar en torno a volcanes más magmáticos. Vamos a encontrar material basáltico. Ese material basáltico se va a utilizar igualmente para relleno de murallas y otra serie de utilizaciones. Como digo, todos estos asentamientos enriquecen muchísimo, son muy desconocidos porque sí que es verdad que todas las investigaciones están, tanto por parte de los arqueólogos como medievalistas, ¿no?, pues están un poco centradas, muy monográficas, con lo cual hay que darle mucho más salida para ver la importancia que tenía el asentamiento, vuelvo a insistir, del Valle de Alcudia y del aprovechamiento de sus recursos. Dentro del volcanismo de la región volcánica de Campo de Calatrava tendremos en torno a un 50%, 49-50% de volcanes de tipo magmático. Estos volcanes magmáticos, dentro de los cuales bastantes aparecen en el municipio de Ciudad Real, se forman principalmente por dos tipos de erupciones, que serían erupciones estrombolianas y erupciones efusivas o hawaianas. Los más característicos a lo largo del mundo son principalmente las erupciones estrombolianas, que serían el funcionamiento ideal o típico de este tipo de mecanismos eruptivos. Sería la formación de una burbuja de gas en el interior del conducto eruptivo. Esta burbuja de gas se iría hinchando hasta que hay un momento en el que la misma vence por presión y explota. Al explotar, esos trozos de lava que la recubren se lanzan por los aires. ¿Qué ocurre? Al lanzarse por los aires, poco a poco van cayendo alrededor del cráter y van desarrollando, van construyendo una morfología cónica, que es la que podemos observar perfectamente detrás de nosotros. Bien, detrás de nosotros tenemos el volcán Cabeza del Hierro, que sería una de esas típicas morfologías de erupciones estrombolianas, denominada morfológicamente cono de piroclastos. En total, en la región volcánica Calatrava tenemos en torno a unos 170, 180 conos de piroclastos. Los más representativos aparecen, como decía, en el centro de la región volcánica, en el municipio de Ciudad Real, y reciben un nombre, un topónimo local en la zona de Calatrava que varía entre cerro, cabezo o cabeza. De ahí el nombre de este ejemplo tan bonito que tenemos a nuestra espalda. No solo aparece este en Ciudad Real, sino que aparecen otros también cercanos por el entorno: Cabezo de la Plata, Cabezo Galiana, la Cabeza del Palo, que serían todos más o menos un ejemplo típico de estas erupciones. Aparte del típico cono, pues muchas de ellas también desarrollan coladas de lava con diferentes morfologías superficiales que se convierten en sí mismas en recursos topográficos, recursos paisajísticos, pero también recursos turísticos o geoturísticos por el paisaje que desarrollan, y que a lo largo del tiempo, pues las diferentes poblaciones, sociedades que han habitado este territorio han utilizado tanto los piroclastos, las escorias, los materiales que lo han construido y también las coladas de lava. El libro Ciudad Real, Magma y Agua se desarrolla para precisamente poner en valor todos los recursos geopatrimoniales que tiene la región volcánica de Campo de Calatrava y especialmente el municipio de Ciudad Real, desde el punto de vista más abiótico, más geológico, geomorfológico, como son los volcanes magmáticos e hidromagmáticos, como por supuesto también los depósitos que han generado, cómo estos depósitos se han ido deformando a lo largo de la historia como consecuencia de los
terremotos que ha habido en el territorio cuando se gestaban los volcanes, por supuesto, y también el cómo las sociedades que han habitado este territorio han utilizado esos volcanes para convivir con los mismos, utilizar sus materiales y todos aquellos recursos que ofrecían. Entonces el libro precisamente se divide, se desarrolla en esas 4 patas o en esas 4 partes a las que hacía referencia. La primera, que sería una cuestión muy geológica, muy del porqué de estos volcanes dentro de lo que sería esta región o esta zona en concreto, los depósitos y la vinculación con la sismicidad de la zona. Otra segunda parte que sería aquella que habla de las montañas de fuego de Ciudad Real, en las que pues, se ponen en relieve, nunca mejor dicho, los volcanes magmáticos, los cabezos, las cabezas, los castillejos, que sería otra morfología propia de este tipo de eventos eruptivos. Otro tercer capítulo, otra tercera parte que hablaría de otros volcanes a los que la gente no está muy acostumbrados a ver y a observar, que serían los mares, cráteres hidromagmáticos, que más que una morfología de montaña tendrían una morfología en embudo, en depresión, muchos de ellos con agua. Y la cuarta parte, el cuarto capítulo, sería el desarrollo de la vinculación hombre o sociedad volcán y la simbiosis que ha habido a lo largo de la historia antrópica de este territorio con sus volcanes. Aparte de eso, el libro acaba con una parte explicatoria de diferentes términos, conceptos geológicos, geográficos que aluden al volcanismo y bueno, una pequeña recopilación de bibliografía, de referencias y de trabajos que extienden muchísimo más y de forma más detallada lo que sería pues cada una de las partes a las que se ha hecho mención dentro del libro. El propio libro sirve como base para el desarrollo del proyecto de Geoparque Mundial de la UNESCO Volcanes de Calatrava, Ciudad Real, y animamos a otros municipios cercanos a desarrollar este tipo de proyectos y de trabajos. Una de las singularidades que tiene el volcanismo del campo de Calatrava es la presencia de los cráteres hidromagmáticos o mahares. Son un volcán muy singular porque normalmente cuando la gente está pensando en un volcán, en lo que está pensando es en una montaña que escupe fuego, mientras que un mar es todo lo contrario. En un mar lo que se produce es una depresión como consecuencia de una explosión al entrar en contacto el magma con el agua. Lo interesante de los mares, aparte de que es un volcán que la gente no tiene en la cabeza, es que como se trata de una depresión se puede rellenar de agua y cuando se rellena de agua da lugar a lagunas que tienen un alto valor para la conservación de la biodiversidad. De hecho, una de las cosas interesantes del campo de Calatrava y del municipio de Ciudad Real es que encontramos la mayor concentración de lagunas volcánicas de toda la Europa continental. Son 65 lagunas de origen volcánico, las presentes en el centro de la provincia de Ciudad Real, ligada al volcanismo del campo de Calatrava. Pensar que toda Italia tiene 10 lagos volcánicos, Auvernia en Francia tiene otros 10-12 volcanes que son lagos, y en Eifel en Alemania, que es donde viene la palabra Maar, son otros 15, entonces ni juntando todos los lagos europeos volcánicos nos llegan a hacer sombra a las lagunas del campo de Calatrava. Además son lagunas, no son lagos, son cuerpos de agua con muy poca profundidad y eso hace que muchos años, al depender de la lluvia, no tengan agua, pero eso no quiere decir nada. Los valores quedan tanto en lo que es el sedimento, en forma de bancos de huevos, bancos de semillas, y cuando viene un nuevo ciclo de agua es una explosión de vida que es espectacular, sobre todo con aves acuáticas, con zooplancton, zoobentos, fitoplancton, vegetación, haciendo un vergel en un clima como es el de la provincia de Ciudad Real, que es un clima semiárido, seco,
donde la lluvia es escasa, y de repente poder contar con un complejo de lagunas que pueden en años muy buenos hacer más de 60, complementando al Parque Nacional de Cabañer, Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, y complementando a la Laguna Manchega y a la Laguna Ruidera, hace que la provincia de Ciudad Real tenga pues el mayor complejo de humedales de la península ibérica, y desde luego uno de los más importantes de España, por orígenes distintos y por funcionalidad. De hecho, los mares para nosotros es uno de los puntos fuertes que tiene la candidatura del geoparque. Ese geoparque, ese proyecto de geoparque en el que estamos trabajando junto con la Diputación, lo que pretende es poner en valor la historia geológica del centro de la provincia de Ciudad Real, que está mediatizado por los volcanes, y no por los volcanes actuales, sino que ya desde hace unos 500 millones de años tuvimos manifestaciones volcánicas que dieron lugar al mayor afloramiento de mercurio del mundo, que ha estado explotándose hasta hace apenas 20 años, ¿no? Luego, en el Carbonífero, hace unos 200 millones de años, 250 millones de años, también por los volcanes, aparece el Carbonífero de Puerto Llano, que tanto ha generado en la industria de la provincia de Ciudad Real, ligada primero a la explotación del carbón, luego pues de toda la industria de petroquímica, centrales térmicas que se han abastecido de ese carbón. Y por último, en esa historia larga geológica, el volcanismo reciente, que es con el que estamos trabajando habitualmente desde Geobol, y que tiene una parte de componente magmática, con esos conos de piroclastos, esas erupciones hawaianas fisurales que dan lugar a coneletes de escoria, coladas de lava, y cuando interacciona el magma con el agua, a esos mares rellenos de agua temporalmente, que desde luego para nosotros son una de las fortalezas más importantes que tiene el geoparque frente al resto de sistemas volcánicos europeos.